cómo lo logran Pues es verdad. para parecer que es piedra. Es completamente lisa. Yo quería que mi vista traspasara madera, piedra, madera, piedra y madera, piedra. Súper, Diferente. no diferente, que me da Sí, entrar en como un baño. rollo a casa. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy estoy aquí con el auténtico Jon Te Lo Busca en la segunda parte, en el segundo capítulo, en el segundo episodio Segundo pisazo, ¿eh? de este pedazo de piso que quiero volver a agradecerte aquí delante de todo el mundo. Gracias por abrirnos las puertas. Gracias y a vosotros dejarnos por venir. compartir esta maravilla en el canal. Ya en el primer programa hablamos de este pedazo de salón con la pared increíble de la piedra. De la cocina. Hablamos del pedazo sofá y toda esta estancia. Bestial, ¿eh? Bestial. Esto ya lo hablamos todo en el primer programa. Míratelo, te estoy dejando la etiqueta por aquí cerca. Míratelo, no es importante para ver el segundo, pero es importante para que veas el piso completo. Hablamos de esta joya de cocina que permíteme que solo haga así. Mira, ¿sí? ¿Cómo no voy a Mira, es que Mira se qué vea, bonita. ¡Ay, mi chiquitina, qué bonita! ¿Cómo se nota que juegas en casa ahí con lo de las cocinas? Vimos también la habitación máster, que era brutal, y la zona de salón. Pero quedaban muchas cosas muy interesantes. Creo acordarme que nos despedimos como que decíamos que detrás de toda esta madera, ¿qué había? Pero quiero, antes, detenerme en una cosa que hemos hablado mucho de la importancia de las piedras y demás. Cuando diseñamos esto, ahí donde estáis vosotros, Ahí, ese es el esa punto. cámara, Ese es el punto. quería que vierais esa piedra de allí, Dani, la piedra de esa estancia que vamos a ver ahora mismo y la siguiente piedra, que es la del dormitorio. Yo quería que mi vista traspasara madera, piedra, madera, piedra y madera, piedra. Esto ahora se ve muy fácil, pero en obra es jodido, ¿eh? Y cuando puedes ver cómo enseñas tú las obras en su cuenta de Instagram, @JonTeLoBusca, que ves este piso pelado, como decís vosotros, pelado entero y parece esto un campo de fútbol sala. Pues te puedo decir, Dani, es cuando más me divierto. Cuando más me divierto, porque luego sí empiezas a ver que Luego las empiezan los cosas problemas. se materializan y tal también, pero me divierto mucho viendo realmente qué es lo que puedes hacer. Es un folio en blanco, un lienzo que dices, venga, vamos a crear. ¿Y por dónde quieres empezar, Daniel? Yo es que en mi casa utilizo mucho el despacho. A mí me encanta, es muy inspirador el despacho de mi casa. Bajo los sábados por la mañana, los domingos, alguna vez me quedo por la noche. Claro, he visto esto. Joder, esto es Qué guay. Esto es una maravilla. Bueno, por decirte algo, la puerta, al ser una estancia que puede usar varias personas, una zona un poco más común, viene igual que viene toda la mampara de la cocina y demás, con el mismo tirarotito que en está las transparente, puertas. me chifla. Está transparente para que se vea Que se siga que lo que hay viendo dentro, toda la casa, todo por que lo todos que los hay dentro lados. Es una barbaridad. Adelante, por favor, le Muchas invito gracias. a pasar a mi despacho. Muy bien. Dame un instante, mira las puertas. Ya lo hice en la primera parte del programa, pero estas puertas, 2,80 metros, de arriba abajo. Uy, 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 uy. ¿Qué ves? Este sofá me suena. ¿Qué Yo ves? esto lo he visto en Instagram. Sí, ¿Y señor. esto? ¿Qué es esto, Dani, llevamos como 11 meses haciendo pruebas. Ya sabes cómo somos de meticulosos nosotros para nuestras cosas. Y yo tengo un sofá en casa que aún lo tengo, lo tendré que tirar, porque estoy todo el día con el cuello así y he querido diseñar un sofá que ya lo tenéis en venta en nuestro Instagram, en nuestra página web. Tenéis ahí enlaces donde podéis comprar directamente el sofá y en unos 20 días lo vais a tener en vuestra casa. Con el brazo un poco achaplanado, lo hay en 2 colores. Esta vez hemos elegido un color que es más topo, con las telas lavables, la pata de madera. La pata de madera, sigue. ¿Por qué, Dani? Porque nosotros ponemos mucha madera en las casas. Yo quería que mi sofá tuviera algo que le diera nobleza, que le diera calidez y que le diera este rollazo. Es hiper cómodo, es la tela Aquaclean, desenfundables, y esta vez hemos decidido hacerlo solamente en una colchoneta. Se puede también pedir en 2. ¿Para qué? Para que parezca y se pueda utilizar como un sofá cama en momentos puntuales que quitas y tal. A 12 centímetros de altura. Qué buena pinta, amigo. Tiene rollazo. Y es Pero cómodo, bueno, ¿eh? ya que he metido ahí esa cuña para que todos y todas podáis comprar nuestro sofá Jon Te Lo Busca, vinimos con un despacho, una librería. Qué bonita la vitrina. Sí, pero ¿te estás dando cuenta, Dani, que vamos muy con el rollo de lo que has diseñado o hemos diseñado Sí, en la cocina? en la cocina, Torre, el puente, la misma piedra que la hornacina,
una encimera también de madera similar, piedra arriba, piedra abajo y luego la mesita para la parte de la Impresoras, impresora, papeles, con su etcétera, tele y etcétera. demás. Pared completa, papel pintado. Sí. ¿Se te estás dando cuenta que la plaqueta está en el suelo y en los baños? No hay más. Un papel pintado que es igualito que lo que vamos a ver dentro de muy poco en la lavandería, que es una lavandería que parece la leche solamente por haberle metido, también tiene sus cosas, ¿no? No, pero por haberle tiene, metido tiene. un papel, Tiene. te da una nobleza, te da una cosa terrible. La lavandería es como esto, pero pasado a lavandería. Sí. Pero está en el mismo nivel, está Sí, en el sí, mismo sí, sí, nivel. sí, tal cual. O sea, me fascina, repito, yo en mi casa, mi despacho es muy inspirador, creo mucho contenido desde allí, me organizo todo, mis hijas hacen los deberes, con Estela miramos las vacaciones, es un lugar donde vamos, recurrimos cosas. mucho, sí. Mi casa tiene varias plantas, entonces claro, tenerlo todo aquí, como aquí, cerca del salón, para nosotros es muy útil y muy cómodo. Y este despacho, vamos, perfectamente cumpliría con todas mis exigencias. Sí, sí, seguro. 2 puertas. 2 puertas. Tienes una moneda, izquierda, derecha, no Vamos sé, a te dejo entrar elegir. ahí. ¿En esta? Sí, yo creo Venga, que para vamos. tener ahí la cosa, os dais cuenta de todos los poseados, cómo son, cómo vamos entrando a estancias. Y aquí venimos a una habitación, segunda habitación de la zona de lo que es la casa. Un armario impresionante en el medio, las mesillas me parecen fabulosas. Si os dais cuenta, todo va en mismas combinaciones, ¿eh? Que hemos metido un cristal un poco como así Así como como negro y ahumado, tal, ¿no? como Con un poco ahumadito. noir. Y ese cabecero, Dani, que es como... Ay, me gusta mucho. Sí, todas las camas con sus canapés y demás, y el cabecero... Es como de cuero, ¿no? Como Tiene un cuero acabado verde, cuero. una imitación a cuero verde. Le hemos retroiluminado también arriba para que se vea esa sensación como la piel de melocotón que tanto digo yo, ¿no? Y la verdad que es una habitación de 1,50 a 1,90, bueno, por 2 metros, miento, con su tele, yo creo que tiene todo, un armario empotrado grande. Y si hay algo importante en esto, es que nos venimos, como hemos visto en la parte 1 de la habitación principal, Dani, en la misma puerta, mismo cristal, y entramos a un baño que más me gustaría a mí. Cuando yo era chaval, que mis padres me hubieran tenido en una habitación. A él y a cualquiera, así. no te digo. Bueno, aprovechamos zona de Suns para meter también una hornacina allí, para dejar el albornoz, dejar tal. También es una zona donde nosotros, esto es muy práctico, que nosotros tenemos aquí antes, lo poníamos todos aquí, lo poníamos y estabas todo el tiempo que me calo, que está frío, que está... Y ahora tienes el manejo perfectamente de esto. El cristal, la mampara, Dani, totalmente como hemos visto en la habitación principal, ¿no? Integrada con un perfil en el suelo y un perfil en la pared. Eso es, para que cuadre ahí. Y aquí tenemos el plato de ducha de obra, que tan bonito es. Si quiero detenerme también en algo de este baño, es que son 2 plaquetas de 1,20. Si os dais cuenta, 2,40 partimos y ahí se queda. Voy a darte Qué guay, ¿eh? esa, que queda A muy mí me chula. encanta. Y ahora todas las luces. Eso es. Queda muy guay. Buena idea, colocar el mando ahí detrás. O sea, tú cuando ves que esto ya se empieza a empañar, Claro. es que hay temperatura. Dices que bueno. y Y hacia luego adentro. lo del banquito para poder sentarte y tal. Y esta zona. Aquí hemos retroiluminado para que se vea la cerámica, que tú la tocas y es totalmente lisa, pero ¿cómo lo logran Pues es verdad. para parecer que es piedra? Es completamente lisa. Pero Y completamente lisa. hemos dado, yo creo que un salto, Dani, en el tema de muebles de baño. Hemos metido un mueble totalmente lacado, un mueble italiano que la verdad en diseño siempre van un punto por encima nuestro. tienen Y algo, sí. es algo que a mí me da rabia, ¿eh? Pero lo escogeremos. Y aquí el lavabo Es de lo que me cristal gusta. incorporado con el mismo tono del mueble y un grifito que, fijaros, que muchas veces nos liamos en poner griferías hiper caras, que tal. A mí me gusta no gastar demasiado en cosas que no veo totalmente necesarias, ¿no? Y el grifo solamente con este detalle en el pomito, a mí me encanta. Queda muy chulo. ¿Por qué tengo la sensación de que la otra puerta que vamos a abrir no tiene nada que ver con lo que hemos visto? Eso es otra peli, Dani. Yo también lo tendría en mi casa, ¿eh? Es algo que a mí me encantaría tener en casa porque creo que lo que a mí me cuesta una hora ahora, teniéndolo en casa me costaría como 20 minutos, media horita. ¿Lo harías? Vamos a pasar. Oye, algún patrocinador que le quiera poner a John en casa, a ver si es verdad que luego lo Esto, adelante, que cambiamos totalmente la película.
Bueno, un gimnasio, ¿no? Un gym en tu casa. Ahí está, Dani. Pero con gusto, bonito, con la goma. Gustazo. Me encanta, no hay excusas, no hay excusas. Bien, no hay excusas. No Eso las hay. También se lo quisimos poner y tener un detalle con ellos de decir, vamos a ponerle esto que cuando vengan se motiven. Pero sí hay algo que me mola, que están las pesas, la bici, la sala de musculación, la tele. Hay algo que yo quiero que veáis, que es esto. Creo que es una zona donde tú tienes tus toallas, el agua, las combas que puedas poner el balón para hacer los abdominales o el pilates o tal, y que le quisimos dar el rollo este por darle una cosa diferente a una estancia que tampoco es tan. La barra de muy arriba. De hotel, eso es muy de hotel, muy, sí. profesional. Pero es que la casa invita a esto, Sí, ¿no? sí. La barra de arriba para poner el TRX, la de dominadas, tal, yo creo que un saco de... Si claro, te quieres poner dentro un saco. de lo que es una sala de gimnasio, yo creo que está con todo lo necesario. Muy guay. Y el cristal, que es para que nos dé todo ese volumen y que cuando tú estás, te estés motivado. Para darte aquí una buena paliza de mañana, Sí, señor. vamos, o sea, sobre va hasta la mitad. Lo otro ya no lo pones tú, que son las ganas de usarlo. Eso ya te las tienes que traer de casa. Pero teniendo el sitio, yo creo que tenemos mucho ganado. Maravilloso. Hemos visto una pequeña parte de lo que nos queda. Se vienen cosas muy bonitas, nos vamos a ir ahora para la otra parte de la casa y déjame que me pare un instante antes de irme para allí para decir que toda esta pared de madera hacia allá esconde muchas cosas que vamos a ver ahora. Muchas. Me encanta, lo vuelvo a repetir. Toda este frente, toda esta pared, porque claro, Increíble. a la hora de encontrar con todo, decir, venga, voy a diseñar todo esto, voy a decorar todo esto. Hombre, Dani, tú date cuenta que son 380 metros y ellos tenían bien claro una cosa, que querían una zona que fuera como de servicio, por si el día de mañana te haces mayor y necesitas tener una persona que fuera totalmente independiente, o simplemente que vienen tus amigos y quieres que tengan totalmente independiente una zona para ellos, que vas a flipar con esa zona. Hemos dicho que en todo este panelado estaba el aseo, todo el armario que según llegues cuelgues, todo esto, y esta puerta, que es lo que esconde, lo vamos a ver ahora mismo, o sea que adelante. Todo lo que nos esconde esta puerta lo tienes en la parte 1. Eso es. Vamos. Por favor, invitado, por favor, pase bueno. a su zona de invitados. Oye, me parece un planazo que alguien me invite algún día a una casa a visitarlo y me diga, mira, Dani, para ti y para toda tu familia, cuando abres esta puerta, te puedes quedar con esta estancia. Aquí hay otras dos ubicaciones que te enseñaremos ahora, pero antes de nada, esta lavandería. Lo decía en el despacho. Esto es como el despacho hecho lavandería. Sí, realmente es igual, utilizamos mismas maderas, seguimos con la paleta de colores de 3, o sea, solamente estamos cambiando en algún cabecero, en algún papelito, pero todo es la cerámica, la piedra y la madera. La madera que está en la cocina, que está en el panel, que está en la Fijaros lavandería. qué bonito tener todo por huequitos totalmente simétricos, que somos así muy milimetrados. Para la tabla de la plancha, un buen fregadero, para abajo tener, para si estás fregando, lavando cualquier claro. cosa, que lo puedas colgar directamente, ¿vale? Y la lavandería, lavadora secadora en altura, Dani, y con estos push que te vienen, tú dejas aquí el cubo, puedes a la secadora o a la lavadora, igual estaréis diciendo, joder, ¿qué pasa? Que abajo no llega el armario, es el hueco para el rumba, para que puedas utilizar ahí con el rumba y demás, y una vez que tú te vayas de casa, el rumba haga su función, que es trabajar el solo. Detallazo aquí con la toma de corriente, no creo que se aprecie, pero aquí hay un enchufito, una toma de corriente. Claro. Porque el rumba necesita su escudero, Don Quijote y se ha hecho Ahí, por falta. ejemplo, si tienes un escobero, el típico Dyson tal, Metes para allá, lo cargas y no tienes los cables por fuera. Yo creo que en los proyectos cada vez más nos fijamos en los pequeños detalles que luego hacen que tu casa sea súper cómoda, ¿eh? O sea que seguimos con los 280 de almacenaje y si tenemos que decir algo, es que creo que en una zona de lavandería muchas veces lo dejamos como la zona olvidada de la casa, como lo que nos importa, y se trabaja mucho en una zona de almacenaje como este. Y hemos metido el papel igual que lo hemos metido en otras estancias de la casa, como puede ser el despacho, mismo papel. Muy bonito. Darle misma importancia y ver que es una zona también noble de la casa, aunque sea de trabajo, ¿no?
Zona de almacenamiento, zona de papel, como bien dices. Nosotros nos han obligado a nuestros clientes a especializarnos en lavanderías. Cada vez hay más en el canal, cada vez hay más contenido. De hecho, nuestro reel más viral, con casi 6 millones de visitas, es una lavandería y es algo parecido con esto. Y es que es verdad, muchas de las familias tienen la oportunidad de dejar un espacio o se lo ceden. Hay familias que prefieren prescindir de una habitación para tener una lavandería cómoda y ahí nosotros se nos vuelve a abrir un mundo para jugar, porque una lavandería es como una mini cocina en la que podemos hacer un montón de cositas. Y como la mini cocina de servicio, que bien decías, que aquí no hay persona de cocina ni nada, es que esta familia puede llevar diferentes ritmos en horarios. Y si tú quieres venir y no meter ruido allí, te tomas aquí el cafetito. O si tienes que hacer como nos dicen siempre, si quiero freír sardinas o salmón, te vienes aquí. Está muy pensada, yo creo que esta casa, para las necesidades de ellos. O sea, una persona que se levanta pronto a trabajar, que en la zona hace ruido, y si vienes tú, que eres su amigo, pues te quedas en esta zona de servicio con su puerta independiente de entrada y todo. O sea, lo tiene totalmente planeado y lo hemos hecho en función a esas necesidades que él pedía, ¿no? Una cocina también vuestra, de Santos. Qué bien coincidió, 60, 60, 60. Nos quedó hicimos clavado. coincidir. Despensero para un lado, allí con los estantes, puerta unida. Eso es. Buen detalle para no tener pero rollo. que parezca como el frigorífico. Pero mira, ábrela, porque a ti que te gustan los detalles. Normalmente muchos fabricantes colocan aquí así, zasca, una chapa que une las puertas, que vale, que queda guay, pero cuando lo abres se ve muy un trabajo de carpintería. Y aquí con el topecito queda separada justo los mismos milímetros exactamente igual, pero cuando la dejas cerrada, pues da la sensación que es lo mismo. Por cierto, un descubrimiento, los tiradores de Furnipart. Muy guay. Estamos encantados en la tienda. Muy guay, le da un rollazo. Y fíjate que es una cocina de servicio en la que no nos hemos querido entretener mucho ni poner santos, siempre ponga lo que pongas, es muy buena calidad, ¿no? Pero no hemos querido hacer ninguna cosa fuera de lo normal, solamente con este tirador le hemos dado un toque que la gente viene y dice, ojo, ¿y aunque qué bonita, qué rollo ¿qué tirador habéis puesto? Vuelve a representarse similar, ¿no?, al resto de piedras y de encimeras, y muy sencillita, fregadero de 60, lavavajillas, sí que hemos metido un una zona... Creo que era una zona pues más de trabajo y tal, que quizás se puede trotar más. Es cierto que estos materiales de Decton aguantan muchísimo todo. Más que una piedra natural. Y bueno, una campana que al tener tanto recorrido, historia, pues tuvimos que pedir el tubo tal. Pero sin más. Fíjate que era algo que a mí, perdona, me preocupaba cuando hablábamos de la campana. Digo, tengo que buscar un modelo que tenga el extensible, que no todos tienen el extensible para poder llegar a alturas así tan altas. Y luego, al ser una zona de cocina, aquí tenemos este armario que veréis, que es donde están. Lo voy a abrir, porque la gente no lo abre y estas cosas feas se tienen que enseñar también, porque son necesarias. Aquí tenemos... No, pero está bien ordenadín, Claro, a mí no me gusta... Bueno, ¿qué menos? Jobar. A mí no me gusta... si hay alguna fuga, que tengamos un acceso rápido, no tener las llaves muy escondidas, sino que son cosas feas, pero que no se tienen que ver, pero que tienen que ser prácticas. Con lo cual pusimos este armarito aquí y 3 cuadritos, simplemente para que cuando entremos por esta zona de servicio, veamos que esto también nos da una calidad y una clase. Se está bien aquí, ¿eh? Podría ser un buen invitado yo, ¿eh? Yo doy poca guerra, yo te digo, me porto bien, incluso igual tienes la comida hecha cuando vienes, así que... A mí ojalá no me inviten, porque si me invitan, no me piro. ¿Quieres ver lo que hay aquí? Venga, vamos a verlo. Por ello. No sería una buena zona de invitados para tus invitados si no tuviera un baño y una habitación, porque de la lavandería y de la cocina, escucha, aquí no se duerme. De locos. Estamos hablando que en esta zona hay como unos 60 y pico metros. ¿Un apartamento? Sí, lo que vemos ahí en esa otra terraza que ni vamos a enseñar es toda la sala de máquinas donde tenemos la hidrotermia, para suelo radiante, refrescante, el vaso de expansión, etc, el acumulador, un montón de cosas. ¿Pero qué tenemos? Más un baño, un baño de invitados. Un baño de invitados, sí, normal. Y una habitación de invitados. Entramos al baño, seguimos con una cosa que a mí me parece súper divertida, pero a la vez súper... Diferente. No diferente, que me da entrar como en un baño, rollo a casa. Entrar en un baño y ver papel y esta es vez, diferente. Dani, el papel nos hemos subido hasta
por encima de la ducha. ¿Por qué? Porque allí tenemos ventilación mecánica, con lo cual siempre me preguntáis, John, ¿y los papeles se pueden poner, no se pueden poner, pero en los baños, siempre que haya una ventilación manual, con una ventana natural o mecánica, se pueden poner? Nosotros a día de hoy no hemos tenido ningún problema. Y son unos papeles que no son excesivamente caros, ni mucho menos. O sea, son papeles normales, lo que sí que tienen es muchísima textura. Me gusta que los papeles parezcan que son telas, ¿no? Y nos venimos a esta zona, que es un mueble igual que hemos visto en la otra habitación del chaval de la casa, con un espejo, ya nos venimos en negros, misma grifería, mismo todo, y esta vez tenemos mamparas. ¿Has visto por qué yo no pongo las mamparas? Porque a mí esto ya me agobia un poco, siempre que podamos, pero aquí no teníamos la distancia para poder poner un fijo porque se nos saldría el agua, con lo cual tenemos una buena ducha. Arriba aprovechamos todas las bajantes para hacer un foseado invertido, ¿vale? Al revés. No te oigo. No me oyes nada. A ver, ahora, un está chulo eso, ¿eh? Sí. Eso no te lo había visto. No, pero bueno, por aquí venían las bajantes del piso de arriba, con lo cual no teníamos más posibilidad, si queríamos meter una luz de esta manera, que hacerlo así. Me mola que has dejado como dos hornacinas, una dos espacios, para los jabones y otra para, la otra para la toalla. Está guay, ¿verdad? Está chulo. Y una vez más, la jugada que complicará, ¿no? Porque entiendo que los tubos tienen que ir por aquí y todo el recorrido, pero poder dar el agua sin tener que mojarte pero mola, cuando llegas. Mola. Sí, la verdad que está bien. Vuelve otra vez con la misma piedra, subes otra vez hasta que son como una plaqueta, ¿no? 120. El 1,20. ¿Por qué 1,20? Lo primero, porque no cortamos la plaqueta con el mismo formato que viene, y lo segundo, porque ya la zona de agua yo creo que la tenemos librada con estos 20 y pico centímetros que ponemos en la altura para el baño, una altura correcta parecida a la cocina, 90 centímetros. Nosotros 90 centímetros. Cuando ya te viene un lavabo donde vas a poner el lavabo por encima, sobre encimera, la ponemos a 80 más 12, 13 que tiene el lavabo, te vas a 93, más o menos. Pero vamos, unos 90 está bien. Hay gente que lo pide más alto, ¿eh, Dani? Pero bueno, sí, como las cocinas, que hay diferentes alturas. Pero ¿y de aquí dónde nos vamos? Como altura convencional 90. Bueno, pues hemos visto que nos faltan. Nos podemos duchar, nos podemos lavar los dientes, podemos comer y podemos lavar la ropa. Pero el guerrero del el descanso del guerrero. Pues vamos, el descanso del guerrero es la habitación. Uy, que me choco. Pasas directamente como en este apartamento y me flipa la altura, John, de verdad. La altura es la leche. O sea, es como no sé, es como extraño. Yo estoy en muchas casas también al día y no suelo encontrar 2,80 metros en toda una casa entera. Es importantísimo. Yo doy mucha importancia cuando una casa es alta porque la sensación para vivir es totalmente diferente. Ahora tenemos dos proyectos que la altura la tenemos más limitada a 2,40. Esos 43 centímetros, 44 centímetros que tenemos aquí, se nota mucho a la hora de todo. Bueno, pues aquí hemos aprovechado para meter un armario en L, que es genial. Y lo que hemos visto en el otro lado, en el gimnasio, donde hemos hecho para dejar las es la trasera de todo esto. Es esto. Un armario, la capilla esa. Un armario blanco con el tirador, como lo veis, aquí dentro, con la misma, el mismo interior de toda la casa. Todo hemos utilizado en el resto de la casa. Y aquí es donde nos hemos salido un poco de la tónica. Hemos querido que la habitación de invitados fuera un poquito más como más de antiguamente. Hemos colgado las lámparas del techo, sin más, una tontería, pero que a mí me gusta poner ese tipo de cosas. Y el papel, lo mismo, con textura. Papeles muy baratitos, que es bueno que... Sí, que no es nada especial, el que lo has dicho en el baño, no hay ningún papel especial. Dani, es saber elegirlo. Bien elegido, bien combinado. Con el canapé, que también para tener más almacenamiento, aún si cabe, después de todos los metros lineales que hemos visto de armario de toda la casa, pero yo creo que es la leche. Y sacaste aquí como un rinconcito de lectura. Sí. Que aquí te puedes colocar, poner la ropa cuando llegas por la noche. ¿No te das cuenta que parece rollo hotel? Sí, no, tal cual. Es como que vas a un NH y te pones ahí. Tal cual. Pero bueno, queríamos que tuviera esa sensación de que te guste, sensación de hogar, y yo creo que cada estancia de esta casa... Invita a estar. O sea, quiero decir, se está bien, tiene algo que se está a gusto. Y luego, lo que decías, esta que es la puerta por la que hemos entrado, esta si es quieres, la que aquí tiene llave, puedes cerrar, y son dos zonas diferentes. Adelante, pasa a la siguiente vivienda. Una vez que hagamos así, aquí no ha pasado nada. Mira. O sea, que lo que ha quedado aquí detrás, yo creo que está pensado de una manera muy chula, pero sobre todo, siempre digo que me encanta hacer casas que sean muy
casas de andar por casa, o sea, casas muy hogareñas Para y que sean vivirlas. muy prácticas y que no te dé miedo el que tengas que poner en la encimera de la cocina porque sea piedra, porque esas piedras están para eso, para trabajarlas, para currarlas. Y algo que se aprecia mucho, y te vas a reír, es que se limpie fácil. Por supuesto. Porque aquí tú lo has dicho, sale el robocito, no hay demasiadas cosas por el suelo, está todo con su orden medido y eso Mira, también cada para vez me mantenerla- gustan menos las cosas que se posan, o sea, todo lo que puede ir en alto, que puedas meter por debajo para la limpieza, ¿no? Es verdad, o sea, por eso están todos estos muebles así, como suspendidos, que parece que están levitando, pero que luego todo tiene un porqué y tiene un sentido. Enhorabuena. Me ha Muchas encantado. gracias. Hemos grabado un montón de programas ya con nuestro amigo John Te Lo Busca, es un clásico dentro del canal. Yo en este, siempre digo lo mismo, no vale. En este he disfrutado muchísimo. Creo que hay más por ahí, ¿no? Tenemos que grabar 2 ahora enseguidita, que van a estar muy bien. No es esto, porque esto es otra película, es otra la joya de la dimensión, corona. Y creo que, por favor, ved los vídeos, tanto esta segunda parte como la primera, porque es espectacular la de cantidad de detalles que hay a lo largo de esta hora, ¿no? O incluso más, de grabación que hemos hecho, porque vais a aprender y va a estar guay. @John Te Lo Busca, síguelo en su cuenta de Instagram, que es muy molona, y @cocinasdjr, si quieres seguir al tanto de todo el mundo de las cocinas. Oye, a mí me ha encantado. Gracias una vez más por compartir Gracias a vosotros, sabéis con que nosotros. nuestras casas son vuestras casas, además formáis una parte importantísima, así que Dani, Fantástico, amigo. Yo soy Daniel Colino y yo John Te Lo Busca. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Buah, chaval, llegar de currar, ¿eh? Sí, con estas vistas, relajarte aquí tranquilamente. Flipas. Qué gozada, tío. ¿Cómo funciona el equipo este de música? A ver, dale caña. Mira. Flipas, ¿eh? Al loro, al loro, al loro, al loro.